Now the KYW Actual 5-day forecast, sponsored by Elite Active. There will continue to be a couple of snow showers, even mixed with rain and thunder. ¡Qué cara tan bonita! Aquí está. Es una niña. Es preciosa. ¿Cómo se llama? Rachel. Comienza una nueva vida. Felicidades. Gracias. Rachel Murphy acaba de salir del vientre de su madre a un nuevo mundo lleno de incontables gérmenes. La medicina moderna hará todo lo posible por protegerla. Solo será un pequeño pinchazo. Apenas una hora después de nacer, Rachel recibe su primera inyección contra la hepatitis B. Es la primera de las 35 inoculaciones que recibirá en sus 6 próximos años de vida para inmunizarla de 14 enfermedades. Eso es. Está bien, princesa. La sanidad pública considera a las vacunas como uno de los logros más brillantes de la medicina. Han incrementado la esperanza de vida en 30 años. La enfermedad HIV causaría unos 25.000 casos al año. Con la vacuna ya no. La polio podría paralizar a decenas de miles de niños al año. Esto se terminó. La difteria era la causa más frecuente de muerte de adolescentes en los años 20. Ya no. Los beneficios de las vacunas están claros. Ahora existen 16 enfermedades que se pueden prevenir vacunando a los niños. A los bebés y niños pequeños se les vacuna contra 14 de ellas y a los adolescentes contra 2. Desde mi punto de vista, poder prevenir 16 dolencias mediante la vacunación es algo muy bueno. Pero no todo el mundo está de acuerdo. En Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades ha detectado a algunas comunidades donde los padres son reacios a vacunar a sus hijos. Una de ellas es la de Ashland, Oregón. ¿Andando? Sí, claro. Este es nuestro vecindario y nos encanta porque podemos ir andando a todas partes. Ashland es una ciudad muy segura en comparación con casi cualquier lugar de Estados Unidos. Es una ciudad universitaria, sede de un festival anual de Shakespeare, donde una población próspera y educada tiene fácil acceso a medicinas alternativas, una cooperativa de alimentos orgánicos y centros de yoga. Go get 'em. Jennifer Margulis, doctora en literatura inglesa y escritora, es madre de 4 hijos. Cuando nació mi hija en 1999, la enfermera entró con una bandeja y dijo, bueno, vamos a ponerle la vacuna de la hepatitis B. Y yo miré a mi hija y miré a la enfermera y dije, ¿la hepatitis B no es una enfermedad de transmisión sexual? ¿Por qué tengo que vacunar a mi hija recién nacida de una enfermedad de transmisión sexual? Y la enfermera se puso hecha una furia. Jennifer Margulis empezó a investigar y a escribir sobre vacunas, y en 2009 publicó un extenso artículo sobre el debate de las vacunas en la revista Mothering, una publicación que promueve un estilo de vida natural. ¿Por qué estamos poniendo a los niños tantas vacunas? Les ponen 4 veces más vacunas que a mí cuando era pequeña en los 70. Como madre, prefiero que mi hijo contraiga una enfermedad natural y que la contraiga de la misma forma que se han contraído durante al menos 200.000 años, desde que apareció el Homo sapiens. No me da miedo que mis hijos pasen la varicela. Hay razones por las que los niños se ponen enfermos. Ponerse enfermo no es algo malo. Igual que otros muchos padres de Ashland, Jennifer Margulis decidió no ponerles todas las vacunas a sus otros hijos. Ashland tiene uno de los índices más bajos de vacunación del país. Aproximadamente un 28% de su población infantil no ha recibido todas o algunas de las vacunas recomendadas. Hoy vamos a ponerle la 5ª y última dosis de la polio. A la pediatra Donna Bradshaw Walters le preocupa que estos padres puedan hacer reaparecer involuntariamente enfermedades que no se han visto en décadas. Día. Muy bien. La posibilidad de que haya un brote aquí en Ashland es real. No estamos viviendo en una burbuja, sobre todo en estos tiempos de viajes internacionales. Nuestro festival de Shakespeare
atrae a gente de todo el mundo. Solo es cuestión de tiempo que venga de otro lugar alguien que no esté inmunizado y que tenga la enfermedad y la introduzca en nuestra comunidad. En Ashland hay muchos padres partidarios de las vacunas que están de acuerdo, como Lori Anderson, cuyo hijo adoptado, Evan, ha recibido todas las vacunas. Acabará produciéndose un brote. Y no solo me preocupa mi hijo. Mi hijo puede estar bien protegido por sus vacunas, pero odio ver a la gente sufrir, enfermar, morir, pasar por una cuarentena, estar aislados por un brote que se puede prevenir con una vacuna. Todo lo que tienen que hacer es firmar un documento de exención y sus hijos no serán inmunizados antes de su escolarización. Yo intento no enfadarme. Espero que no haya una confrontación, pero la habrá. Si se produce un brote habrá problemas. Si los niños vacunados empiezan a contraer la varicela, por el alto índice de niños no vacunados, las cosas se pondrán feas. El Centro de Control de Enfermedades monitoriza los brotes de enfermedades infecciosas en Estados Unidos desde su centro de Atlanta. En 2008, por ejemplo, hubo un buen número de pequeños focos infecciosos. Un brote de sarampión se produjo en San Diego, un área con bajo índice de vacunación. Como la mayoría de los brotes de sarampión, provino del exterior. Comenzó cuando un niño de 7 años infectado regresó de unas vacaciones familiares en Suiza el 15 de enero. El pequeño contagió la enfermedad a 2 hermanos y los 3 infectaron a compañeros de clase de la Escuela Cooperativa Concertada de Linda Vista en San Diego. Una visita a la clínica infantil de La Joya provocó el contagio a otros 4 niños. Uno de ellos, un bebé, voló en avión a Hawái, donde fue interceptado y puesto en cuarentena. Los 250 pasajeros del vuelo tuvieron que ser localizados y controlados. La doctora Vilma Wotten trabaja en el Departamento de Salud Pública del Condado de San Diego. Durante todo este proceso, casi 1.000 individuos estuvieron expuestos. 90 carecían de prueba de inmunización. 73 fueron puestos en cuarentena. Y se produjeron 12 casos adicionales de sarampión en San Diego. Las autoridades sanitarias determinaron que lo que había permitido el contagio del sarampión en la comunidad había sido el número de padres reacios a las vacunas que se habían acogido al derecho de exención vigente en California. Los directores de los centros educativos se encuentran entre 2 fuegos. El hecho es que algunas familias deciden no inmunizar a sus hijos y por otra parte hay familias que tienen hijos especialmente sensibles a las enfermedades y para ellos supone un peligro porque los niños no inmunizados pueden contagiarles enfermedades. Así que es una cuestión muy delicada por ambas partes. Existe una vasta infraestructura pública dedicada a prevenir tales brotes. Los Institutos Nacionales de Salud, la Agencia de Alimentos y Fármacos, los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades, grandes fabricantes de vacunas. La comunidad médica habla con una sola voz. Las vacunas son un milagro de la sanidad pública demasiado valioso para ponerlo en peligro. Emilio Emini ha dedicado su vida a la creación de vacunas en compañías farmacéuticas estadounidenses. Actualmente dirige la división de vacunas de un importante laboratorio. La gente no ha visto estas enfermedades desde hace tiempo y se vuelve confiada, no se vacunan y al final exponen a sus hijos y a sí mismos a un considerable riesgo de contraer enfermedades e infecciones graves. La polio, aunque a la gente no le preocupa porque no ha visto muchos casos, sigue estando presente en muchas partes del mundo y se puede presentar con facilidad en una población no vacunada. Y por lo que hemos visto en otras partes del mundo, una vez se ha introducido, se extiende con gran rapidez y causa un gran número de contagios. The fear, my friends, is polio. But soon, perhaps within a year, there may be a vaccine. Thanks for visiting with us. Hey kids, how about saying goodbye, eh? Say Come on, bye-bye. say bye-bye. Cuando yo era pequeño había auténtico terror a la polio, porque veías a tus amigos jugando en la calle al balón, al béisbol, al baloncesto, y de repente alguno se ponía enfermo, le metían en un pulmón de acero y terminaba con una deformidad o con una cojera o con una grave minusvalía física. Eso se te queda absolutamente grabado en la mente, como algo terrorífico que puede pasar.
Creo que actuamos movidos por nuestros miedos y desde luego mis padres, que crecieron en los años 20, 30 y 40, vieron estas enfermedades, vieron lo que podían hacer. Para ellos, el valor de las vacunas estaba claro. Paul Offit es pediatra y uno de los inventores de una de las vacunas que existen contra el rotavirus, un patógeno que causa fiebres altas, vómitos y diarrea. Yo crecí en los años 50 y 60. Tuve el sarampión, las paperas, la rubeola, por tanto sabía lo que estas enfermedades podían hacer. También vi a mis amigos sufrir esas enfermedades. Así que para mí el valor de las vacunas está claro. Pero creo que ahora hay madres jóvenes que no ven estas enfermedades ni han crecido con estas dolencias. Así que para ellas la vacunación se convierte en una cuestión de fe. Pero parece que algunos padres han perdido la fe. Offit, por ejemplo, es visto desde algunos sectores no como un héroe que ha inventado una vacuna que funciona, sino como un empresario interesado a quien los escépticos llaman el doctor beneficio. Y tienen a ese tipo, Paul Offit, ¿lo conocéis? Es un ejemplo perfecto del término bioprostitución. No ha querido decir cuántos millones de... Para estos críticos, el hecho de que las vacunas hayan hecho rico a Offit basta para rechazar sus razones. Pero Offit, un prolífico escritor, no pide disculpas. Soy uno de los inventores de una vacuna contra el rotavirus, una vacuna que he creado en colaboración con los laboratorios Merck. Y esa vacuna ha provocado un descenso espectacular en las hospitalizaciones y muertes en este país, y también en algunos países en desarrollo. Y estoy muy orgulloso de ello. Podría argumentar que soy un experto en rotavirus y... Pero también se beneficia económicamente de esa vacuna. Sé que esto no va a sonar bien, pero eso no importa. No importa si me he beneficiado económicamente o no. Lo único que importa es si la vacuna que creamos en el Hospital Infantil de Filadelfia ha conseguido los efectos esperados. ¿Ha evitado hospitalizaciones, sufrimiento y muerte? Y la respuesta a esa pregunta es sí. Es un error que tengamos una vacuna contra el rotavirus, la vacuna que Paul Offit ha ayudado a desarrollar. En el tercer mundo es posible que esté muriendo gente por el rotavirus, pero en este país hay que hacer malabarismos para mostrar cualquier índice de muertes por rotavirus. Bueno, una de las amargas ironías de la vacunación es que trae consigo los problemas de su propio éxito. El escritor y bioético Arthur Kaplan dirige un programa especial en la Universidad de Pensilvania sobre las cuestiones éticas que rodean a las vacunas. Muchos padres no piensan en los riesgos que presentan las enfermedades porque no ven esas enfermedades. Nunca han visto a un niño quedarse sordo por unas paperas. Nunca han visto a nadie enfermo de polio. Yo tuve polio. Estuve en el hospital, paralizado hasta el cuello durante casi un año. Así que conozco de primera mano lo que es una epidemia de polio. Fue probablemente el último brote antes de que aparecieran las vacunas y se eliminara. Las enfermedades evitables con vacunas, como la polio, han desaparecido casi por completo en los Estados Unidos, hasta tal punto que la mayoría de los médicos jóvenes no han visto nunca un solo caso. Este es uno de los pocos lugares donde es posible ver los efectos ocasionados por las enfermedades que se pueden combatir con vacunas. Este es un caso de tosferina, también llamada tos convulsiva. El público está formado por estudiantes de enfermería. No puede respirar. Es aterrador para un paciente de cualquier edad descubrir que tu vía aérea se ha cerrado y no puedes inhalar. La profesora, la doctora Cynthia Cristofani, es una especialista en cuidados intensivos pediátricos que trata a niños en estado crítico. Hace varios años decidió documentar los infrecuentes casos de enfermedades evitables con vacunas que se producían en su unidad de cuidados intensivos en Portland, Oregón. Emplea las imágenes recogidas para enseñar a otros médicos a reconocer estas enfermedades. Tengo edad suficiente para haber visto la mayoría de las enfermedades mortales que prácticamente las vacunas modernas han suprimido y algunas casi erradicado. Este bebé fue víctima del rotavirus. En sus tejidos se nota una gran ausencia de líquidos. En realidad mata a más de 500.000 de personas cada año, casi todas en otros lugares del planeta. El recuerdo colectivo de estas dolencias prácticamente ha desaparecido, por lo que es poco probable que los padres de niños que están en edad de vacunación las hayan conocido personalmente. Y a menos que sus abuelos u otros puedan contarles cómo eran o conozcan a alguien que haya sufrido complicaciones serias, es fácil imaginar que estas enfermedades han sido completamente erradicadas. Estas lesiones son probablemente algo que ninguno de ustedes ha visto nunca. Es varicela.
Este paciente tuvo una de las complicaciones potencialmente mortales de la varicela. Sufrió una sepsis por estreptococo debido a la infección de una lesión. Este niño estuvo todo lo cerca de la muerte que se puede estar a causa de la varicela. Por eso les insisto en que recuerden que la varicela también puede causar muertes, aunque la mayoría de la gente la consideraba un rito de paso en la infancia, algo que todos pasábamos, pero podemos hacer algo mejor. Hay una vacuna. Este caso es terrible, meningitis por Haemophilus influenza de tipo B. Y fue el último paciente con esta enfermedad que he visto. Este era el azote de la pediatría cuando yo estaba formándome porque no había vacuna, pero cuidado, podría reaparecer si la gente deja de vacunarse. ¿Por qué estamos poniendo tantas vacunas a los niños? Ya no hay polio y tampoco hay difteria en Estados Unidos. Y nadie, ningún niño, ha contraído la polio desde 1979 en este país. Entonces, ¿cuándo vamos a eliminar la polio del plan de vacunas? ¿Cuándo vamos a decir, fantástico, la vacuna ha funcionado, lo hemos conseguido, ya no hay epidemias de polio, vamos a dejar de vacunar contra la polio? Al disminuir la visibilidad de las enfermedades evitables con vacunas, algunas personas han empezado a preocuparse más por los riesgos que representan las vacunas que por las enfermedades que previenen. Profesionales de la sanidad pública como Anthony Fauci del Instituto Nacional de Salud se esfuerzan por comunicar los riesgos de las vacunas sin provocar un miedo injustificado a sus efectos secundarios comunes, como fiebres leves, y a las complicaciones graves que en casos muy infrecuentes se pueden producir. Decir que ninguna vacuna representa riesgo alguno no sería cierto. ¿Cuál es el riesgo de inyectarle algo a alguien en un brazo? El riesgo es que cierto número de personas tendrán una inflamación y un poco de dolor que puede durar entre 1 hora y un día. Ese es un riesgo muy aceptable. Un porcentaje muy pequeño de gente tendrá una reacción alérgica. Normalmente porque hay un componente de la vacuna al que son alérgicos sin saberlo. Y luego hay un subgrupo que representa un porcentaje muy pequeño de personas que pueden sufrir una reacción seria. Pero en perspectiva, el riesgo de esto último es tan minúsculo que los beneficios lo compensan con creces. La página web del Centro de Control de Enfermedades intenta exponer todos estos riesgos con claridad, aunque la ciencia no pueda afirmar con seguridad que las vacunas son las responsables. Esto es lo que se dice sobre la vacuna del sarampión. Los efectos graves son muy poco comunes. Hay constancia de otras serias contraindicaciones que se han producido después de ser administrada la vacuna triple vírica. Pero estos problemas son tan poco frecuentes que los expertos no pueden asegurar que estén relacionados con la vacuna. Entre ellos se encuentra el coma, la sordera, convulsiones crónicas, disminución de la consciencia y daños cerebrales permanentes. Cuando el Centro de Control de Enfermedades comunica riesgos, los sitúa en 2 grupos. Uno es el de los muy poco habituales, pero que en efecto son reales. Y en muy raras ocasiones pueden producir una erupción. Y en el otro grupo están las complicaciones que se han detectado después de administrar una vacuna, pero que no podemos asegurar que sean consecuencia de la misma. Estas, diría yo, son como mucho complicaciones teóricas. Mi hijo era un niño de 2 años y medio, brillante, precoz y sano, cuando le pusieron en 1980 la 4ª dosis de la DTP. Barbara Lowe Fisher dirige una organización independiente dedicada a la monitorización de cuestiones relacionadas con las vacunas. Barbara fue una de las fundadoras de esta organización en 1982, después de que su hijo sufriera graves efectos secundarios por una vacuna. A continuación sufrió una regresión física, mental y emocional y se convirtió en un niño totalmente diferente. De hecho, le diagnosticaron múltiples discapacidades de aprendizaje y trastorno por déficit de atención y tuvo que permanecer en una clase para alumnos con dificultades de aprendizaje durante toda la educación obligatoria. Gracias a la organización de Bárbara se aprobaron leyes que promueven la seguridad en la vacunación. Actualmente la vacuna de la difteria, tétanos y tosferina ha sido sustituida por una mucho más segura. Estas leyes también han dado lugar a la creación de un tribunal especial para evaluar y compensar a las víctimas de efectos adversos de vacunas. Las vacunas son productos farmacéuticos que comportan un riesgo inherente de lesiones o muerte. Y ese peligro puede ser mayor para unos que para otros, especialmente cuando se dan factores de alto riesgo genético o biológico, algunos de los cuales han sido identificados y otros no. Las encuestas indican que alrededor de 1/3 de los estadounidenses están preocupados por los efectos secundarios graves, aunque poco comunes, de las vacunas. Pero hay un miedo que ha llegado a dominar la guerra de las vacunas: el temor de que éstas sean responsables del autismo, un misterioso trastorno que parece ser cada vez más frecuente.
La teoría de que las vacunas podrían causar el autismo ha sido muy divulgada, en parte por el apoyo de celebridades como Jenny McCarthy y Jim Carrey. Sois un brillante ejemplo de amor incondicional. Estamos muy orgullosos de estar aquí. Hoy no soy una celebridad. Hoy soy la madre de un niño con autismo. La antigua chica de Playboy, Jenny McCarthy, sabía muy poco sobre el autismo hasta que su hijo Evan recibió una serie de vacunas, entre ellas la del sarampión, paperas y rubeola, la triple vírica. Pocas semanas después, Evan empezó a sufrir convulsiones y se le diagnosticó autismo. Así que salí de aquella consulta destrozada, desesperada. Al día siguiente, o quizá aquella misma noche, entré en Google e hice una búsqueda sobre autismo. Y encontró la página web de Generation Rescue. Entré en la web de Generation Rescue y encontré toda una comunidad de padres. Generation Rescue está dirigida por el empresario G.B. Hanley. A su hijo se le diagnosticó autismo después de recibir una serie de vacunas en 2004. Entonces él también buscó en Internet y descubrió una comunidad de padres con historias que compartir. Había literalmente decenas de miles de testimonios de padres sobre niños que habían sufrido regresiones y habían cambiado tras administrarles vacunas. Mi hijo estaba bien antes de la vacuna. La vacuna volvió autista, Sam. Cambió por completo. Después de la triple vírica ni siquiera nos miraba. Cole simplemente dejó de hablar. Cuando le pusieron esa inyección empezamos a perderlo. La vacuna a la que se culpaba más a menudo en estas historias era la triple vírica para el sarampión, las paperas y la rubeola. Le pondremos la segunda dosis de la triple vírica. Muy poca gente sin hijos es consciente de que cuando un niño va a una cita con el médico y tiene que ir a los 2, 4, 6 y 12 meses para recibir las vacunas iniciales, tienen literalmente entre 5 y 7 vacunas alineadas en la bandeja que le administran sucesivamente en unos 12 minutos. Su hija estará protegida contra 5 enfermedades: la difteria, el tétanos, la tosferina, la polio y el HIV. Bien, pues decenas de miles de padres han denunciado que sus hijos no volvieron a ser los mismos después de estas citas. La segunda cuestión es que sabemos que las vacunas causan daños cerebrales en un pequeño segmento de la población. El gobierno federal lo sabe. Pagan indemnizaciones a niños que han sufrido esas lesiones. Esto es algo que se sabe desde hace años. Y además que el número de vacunas que se administra ha crecido exageradamente. Evidentemente hay una correlación entre las vacunas que se administran y las lesiones cerebrales que están sufriendo nuestros hijos. Combinando los recursos de uno y la fama de otra, G.B. Hanley y Jenny McCarthy han conseguido organizar con éxito un movimiento de padres concienciados. Hola, soy Jenny McCarthy. Hoy estoy aquí para suplicaros. El trabajo científico que dio a este movimiento su ímpetu inicial fue un artículo publicado en 1998 por el gastroenterólogo británico Andrew Wakefield en la revista médica The Lancet. En él informaba sobre 12 niños con problemas gastrointestinales, 8 de los cuales habían presentado síntomas de autismo tras recibir la vacuna triple vírica. La teoría de Wakefield era que la vacuna del sarampión inflamaba los intestinos, provocando que proteínas dañinas pasaran al torrente sanguíneo y acabaran dañando el cerebro y causando autismo. La vacuna triple vírica puede ser demasiado para el sistema inmunológico de algunos niños. Está claro que para la inmensa mayoría es efectiva y tenemos que insistir en que solo es un pequeño grupo de niños el que parece haber desarrollado el síndrome. El contenido del provocador artículo del Lancet se extendió por todo el mundo, originando el miedo de que la vacuna del sarampión causara autismo. Se produjo un descenso radical en la cobertura de niños con la vacuna del sarampión. El experto en autismo, Eric von Bohn, trabajaba en Londres en aquel momento. Había áreas en zonas urbanas donde era inferior al 80%. En Irlanda en particular, la cobertura de vacunación llegó casi al 70% y hubo un gran brote de sarampión como resultado de aquel miedo. 110 niños fueron ingresados en hospitales en condiciones críticas y creo que 3 de ellos murieron por el sarampión. Y el sarampión es una enfermedad evitable. Los padres comprensiblemente pensaban, mi hijo estaba bien, le dieron la triple vírica y empezaron a aparecer los primeros síntomas de autismo. ¿Es posible que esa vacuna provocara la enfermedad? Es una pregunta muy razonable. El hecho de que 2 eventos se produzcan sucesivamente puede significar que hay entre ellos una relación causal, pero también puede ser simple coincidencia. Esta vacuna se administra a una edad en la que a menudo aparecen los primeros síntomas de autismo.
Típicamente esto suele ocurrir entre los 15 y los 18 meses de edad, cuando los niños empiezan a andar, que es también cuando esperamos que empiecen a hablar, lo que en estos casos no hacen. Hay una serie de enfermedades que empiezan a manifestarse cuando los niños alcanzan cierta edad. Eso no es causa y efecto. El hecho de que una cosa siga a la otra no significa que una sea consecuencia de la otra. No sé, cada mañana canta el gallo y sale el sol, pero eso no significa que el canto del gallo haga salir el sol. La pregunta es, ¿realmente es la causa? El autismo es la alarma de que existe un peligro. Creo que es un aviso a la gente de que este programa de vacunación está desequilibrado. Es una cosa buena que ha ido demasiado lejos. No es un problema, Jenny, que a veces cuando la gente oye estas cosas, cunde el pánico y no se vacunan. Probablemente, pero ¿sabes qué? No es mi culpa. La razón por la que no se vacunan es porque las vacunas no son seguras. Lo que estamos diciendo es que el número de vacunas que nos dan y sus ingredientes, como el puñetero mercurio, el... Los críticos de las vacunas cuestionaban no solo la SPR, sino los numerosos ingredientes de las vacunas. Entre ellos están el aluminio, el formaldehído, la formalina, proteínas de levadura y un conservante con base de mercurio llamado Thiomersal utilizado en vacunas multidosis. Un crítico muy influyente es el abogado medioambiental Robert Kennedy Jr. Así que los científicos del gobierno están reconociendo que cantidades mínimas de mercurio, 1000 millonésimas partes, causan graves lesiones neurológicas en niños. La mayor exposición viene de las propias vacunas. Cuando yo era pequeño, solo se nos administraban 3 vacunas, pero mis hijos, 5 de mis 6 hijos, recibieron 22 vacunas a partir de 1989. Es la generación del Thiomersal, es la generación de las vacunas. La hipótesis del mercurio era más plausible que la de la triple vírica por la naturaleza del mercurio, que sabemos que es un neurotóxico. Pero el envenenamiento por mercurio no se parece en nada al autismo. El hecho de que el mercurio sea un agente tóxico no es suficiente para afirmar que el mercurio que contienen las vacunas pueda provocar autismo. Por eso era crucial seguir esta hipótesis con estudios epidemiológicos adecuados. Cediendo a la presión pública, las autoridades sanitarias decidieron que era mejor prevenir sin esperar a los resultados de dichos estudios epidemiológicos. En 1999, la Administración de Alimentos y Drogas pidió a los fabricantes que redujeran o eliminaran el Thiomersal de las vacunas lo antes posible. Creo que eso convenció a la gente de que el Thiomersal era dañino, y desde el punto de vista de los padres, era una reacción comprensible. ¿Por qué van a quitar algo de las vacunas tan precipitada y alarmantemente si no hay un problema? Cuando empecé mi cruzada contra el autismo, una de las primeras charlas que di era: ¿es el mercurio? ¿Es el calendario de vacunación? ¿Son otras muchas cosas más? Mi respuesta a la gente, y lo que les he estado diciendo, es que son todas esas cosas. No lo sabemos con seguridad, y por eso seguimos diciendo, estudiadlo, pero no quieren. En realidad, científicos de todo el mundo han estado estudiando a grupos de niños para buscar un posible vínculo entre las vacunas y el autismo, utilizando los mismos métodos epidemiológicos que relacionaron el tabaco con el cáncer de pulmón. Un país que destaca por su epidemiología es Dinamarca. A diferencia de los Estados Unidos, las autoridades danesas recogen rutinariamente datos demográficos y sanitarios de toda la población en una serie de registros nacionales. Saben cuándo nació cada niño, cuándo se le vacunó y cuándo se diagnosticó cada caso de autismo. Es una especie de paraíso para epidemiólogos, porque no hay que hacer nada para recoger los datos, ya los tenemos. Anders Sevid y su equipo del Statens Serum Institute analizaron los datos de todos los niños nacidos en Dinamarca entre 1991 y 1998, más de 500.000. Compararon 2 grupos, los que habían recibido la triple vírica y los que no. A continuación contaron los casos de autismo de cada grupo y calcularon los índices de este síndrome. No encontraron ninguna diferencia.
Los niños que no habían recibido la vacuna tenían las mismas posibilidades de desarrollar el autismo que los vacunados. El equipo publicó sus conclusiones en The New England Journal of Medicine. Otros estudios realizados por investigadores en Suecia, el Reino Unido, Finlandia y Estados Unidos tampoco encontraron ninguna relación entre la triple vírica y el autismo. Pruebas adicionales llegaron de Japón. Los japoneses cambiaron el calendario de vacunaciones en 1993, sustituyendo la vacuna triple vírica por 3 vacunas separadas. Pero después de esta modificación, los índices de autismo no bajaron. De hecho, parecían haber aumentado, lo que indicaba que la triple vírica difícilmente podía ser causante del autismo. A continuación, el equipo danés se puso a investigar la segunda teoría, el conservante de mercurio thiomersal. Resultaba que en Dinamarca también había una forma sencilla de obtener los datos. En Dinamarca, desde los años 70, solo una vacuna contenía thiomersal, y era la vacuna de la tosferina. Contuvo thiomersal hasta mayo o junio del 92. Después se siguió administrando, pero sin dicho compuesto. Evid y sus colegas descubrieron que entre los niños que habían recibido la vacuna de la tosferina con thiomersal antes de 1992 se daban los mismos índices de autismo que entre los que habían recibido la vacuna sin mercurio después de ese año. No encontramos ninguna relación entre la vacuna que contenía thiomersal y el riesgo de autismo. Otros estudios realizados en Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá tampoco encontraron ningún vínculo entre el autismo y el thiomersal. En 2004, el Instituto de Medicina hizo su propio análisis de la investigación y concluyó: el conjunto de evidencias epidemiológicas rechaza la relación causal entre la triple vírica y entre las vacunas que contienen el thiomersal con el autismo. Las alegaciones contra mí son infundadas e injustas. Entonces ocurrió algo extraordinario. El 2 de febrero de 2010, The Lancet retiró el artículo de Wakefield de 1998, alegando deficiencias científicas. Científicos de todo el mundo habían sido incapaces de reproducir los resultados de Wakefield. Y se supo que algunos de los niños que habían participado en su estudio habían sido propuestos por un abogado que estaba demandando a compañías farmacéuticas en representación de los niños. Pero tras la retirada del artículo, organizaciones como Generation Rescue salieron en defensa de Wakefield y de sus conclusiones científicas. Poco después, los padres de niños autistas que habían presentado demandas basadas en las teorías de la triple vírica y el thiomersal vieron cómo el Tribunal Federal de Vacunas acababa con sus esperanzas. Buenas noches. Hoy empezamos con un fallo que afecta a millones de padres con hijos autistas. Un tribunal federal ha dicho a las familias que presentaron demandas por estas vacunas que su caso carece de base científica y legal. El Tribunal de Vacunas, que la organización de Barbara Loe Fisher había contribuido a crear, emitió un elaborado fallo el 12 de marzo de 2010, negando que existiera una relación entre el autismo y las vacunas. En lo científico creo que el asunto está zanjado, pero creo que hay mucha gente que no confía en la ciencia y que no la entiende. Así que va a ser difícil convencer a esas personas con argumentos científicos. No me importa lo que digan sobre la triple vírica. A mi hijo le pusieron 6 vacunas en un día y sufrió una regresión. No hay datos científicos que me puedan demostrar que el retroceso no fue provocado por las 6 vacunas. Lo que los padres están diciendo es: fui a vacunar a mi hijo, le pusieron 6 vacunas y experimentó una regresión. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué se produjo la regresión, no si se produjo la regresión ni por qué. Y la única forma de hacer eso es coger todas esas vacunas y comparar un grupo de niños o un grupo de animales que las haya recibido con otro que no. Si vamos a hacer epidemiología, vamos a hacernos la pregunta correcta. No nos limitemos a la triple vírica y no nos limitemos a un solo componente de la vacuna, el mercurio. Hay que hacer trabajo experimental. Hay que examinar el cuerpo humano y observar qué cambios se producen en la función inmunológica, en la función cerebral. No sirve de nada hacer epidemiología comparando unos grupos de niños con otros. Los críticos de las vacunas dicen que hacen falta muchos más estudios para que los científicos puedan descartar efectos secundarios como el autismo.
Estudios de las otras vacunas, de los múltiples aditivos y estudios para saber si ciertos niños tienen una predisposición genética a sufrir una reacción a las vacunas. Las hipótesis siguen variando. La primera, que la gente acogió con gran entusiasmo, era que la triple vírica causaba autismo. 12 estudios epidemiológicos demostraron que no era cierta. La siguiente hipótesis fue que el thiomersal, un conservante con etilmercurio que contenían las vacunas y que ya no se emplea en ellas, excepto en algunas preparaciones multidosis de la vacuna de la gripe, era el que causaba el autismo. Y también se ha demostrado sobradamente que no era cierta. Ahora, y esto es clásico de la pseudociencia, se cambian los parámetros. Ahora el planteamiento es, no queríamos decir que la triple vírica o el thiomersal causan el autismo, queríamos decir que las vacunas en general causan el autismo. En la guerra de las vacunas, dos tipos de interpretaciones compiten por la atención del público. La de las frías conclusiones colectivas de la comunidad científica y la de las anécdotas personales de los padres. Algo ocurrió. Y cuando digo algo, me refiero a un cambio de comportamiento, a un detonante. A nuestros hijos les ocurrió algo diferente que les provocó autismo. ¿Sé cuál es la relación exacta? No tengo pruebas. Pero tengo la evidencia de Evan. ¿Solo tiene una hoja? Sí. Y tengo la evidencia de miles y de cientos de miles de padres de todo el mundo. Y estas son las madres guerreras que van a hacer cambiar las cosas. Porque tenemos que hacerlo. Es una tragedia que haya niños que no están protegidos porque sus padres han decidido no vacunarles debido a miedos infundados. La otra tragedia es que los niños que tienen autismo necesitan desesperadamente que se investigue más y mejor sobre su causa. Y lo que es más importante, sobre qué se puede hacer. Y eso no se está haciendo, al menos al nivel al que se debería hacer, porque gran parte de los recursos para esa investigación se han perdido. ¿Algún dolor sin explicación aparente? El Centro de Control de Enfermedades lleva 5 años realizando un estudio bautizado como Estudio Exploratorio del Desarrollo Temprano para intentar identificar los factores de riesgo de autismo y otros trastornos del desarrollo. Pero no está claro que estos estudios científicos vayan a acabar con la guerra de las vacunas. Al contrario, el escepticismo público ante la autoridad científica parece estar creciendo, impulsado en parte por un nuevo campo de batalla en el que las ideas combaten por la atención del público: Internet. Gracias por llamar a información del Centro de Control de Enfermedades. No se trata solo de los datos científicos. Ojalá fuera así. Por desgracia, el problema persiste. Y uno de los retos es que cuando algo aparece en Internet, está ahí. Cada día nuevas legiones de padres se conectan a Internet y leen por primera vez sobre todo esto. La web ha servido para mantener abierta esta controversia, que realmente ya debería haber dejado de serlo. No hay el menor control sobre lo que aparece en Internet. Se puede publicar cualquier cosa, cierta o no. El Centro de Control de Enfermedades, una organización nazi. Los mitos originales siguen ahí y es muy difícil contrarrestarlos. Las teorías conspiratorias tienden a ser muy populares y es difícil deshacer esa clase de daño. Hace poco di una charla en un instituto aquí cerca. Había unos 200 asistentes y les pregunté cuántos estaban vacunados de la gripe. Más o menos la mitad levantó la mano. La mitad que no había levantado la mano dijo que no se la había puesto porque habían visto decir en YouTube a una animadora de los Redskins que se había puesto la vacuna y había tenido una supuesta reacción distónica. Es la guapa animadora cuya terrible historia ha conmovido a la nación. Este vídeo de la animadora de los Redskins, Desiree Jennings, se propagó como un virus por la web después de que una cadena local de Fox News emitiera la historia. Informaba una extraña reacción neurológica a la vacuna de la gripe que solo le permitía caminar hacia atrás. Su historia ha sido vista y compartida casi 2,5 millones de veces. Desiree puede correr perfectamente. Cuando se detiene empiezan los espasmos, pero sin embargo sí puede caminar hacia atrás. Aquellos estudiantes que estaban allí daban mucha más credibilidad a lo que decía en YouTube una animadora de los Redskins que a lo que pudiera decirles el Centro de Control y Prevención de Enfermedades o la Academia Americana de Pediatría. Eso realmente da un poco de miedo. Cuando Jenny McCarthy vio a Desiree en YouTube, Generation Rescue se involucró en su tratamiento, poniéndola en contacto con un controvertido osteópata, el doctor Rashid Buttar, en Carolina del Norte.
Fue a ver a este doctor. Él le hizo tratamientos de quelación y de cámara hiperbárica y otras muchas terapias biomédicas que hacemos a nuestros hijos, y mejoró rápidamente. Después de unos días de tratamiento, sus ataques habían descendido a 7 diarios y podía hablar y andar. Miren ahora a Desiree. Al saberse que se había curado de un trastorno supuestamente incurable, los medios empezaron a presentar su historia como un engaño. Hemos intentado hablar contigo, pero no devolvías nuestras llamadas. También se supo que el neurólogo que la atendió sospechaba que el trastorno de Desiree era psicogénico. ¿Todo ha sido una elaborada farsa? Es algo habitual en medicina. La información inexacta, engañosa y destructiva se extiende rápidamente. Así que es difícil en la era de Internet. Creo que Internet ha sido el combustible del incendio del miedo a las vacunas. Hay muchos sitios web que están publicando información sobre gente que alega todo tipo de complicaciones y problemas con vacunas, que lanza sus propias teorías sobre lo que puede ser peligroso de ellas. De modo que hay incontables fuentes de información errónea y peligrosa. Pero otras personas, como Barbara Lowe Fisher, ven a Internet como una fuerza democratizadora que ha dado poder a la gente para desafiar los dogmas médicos. Cuando empecé a hacer este trabajo, a principios de los 80, tenía una máquina de escribir y un apartado de correos. Eso era todo. Hoy en día tenemos acceso a la gran biblioteca de la medicina en Internet. Podemos comunicarnos con personas de todo el mundo. Eso lo ha cambiado todo. En este nuevo mundo, muchos padres ya no están dispuestos a aceptar lo que dice su médico como dogma de fe, ni a admitir las conclusiones de la medicina oficial, lo que resulta frustrante para los funcionarios encargados de proteger la salud de la comunidad. Soy madre de un niño de 2 años y medio y no le he puesto ninguna vacuna, y me siento muy segura y muy tranquila con mis decisiones. Soy comadrona y una de las directoras de la Red Holística de Madres de Rogue Valley, que es una organización nacional. El responsable de la sanidad pública de Ashland, el Dr. Jim James, comunica a los padres sus responsabilidades con respecto a la sanidad pública. ¿Piensan ustedes que cuando dicen no gracias, pueden estar poniendo en peligro a alguien además de sus hijos? Este es el mayor problema al que nos enfrentamos siempre. Los funcionarios de la sanidad pública buscan el bien de todos. Una madre busca el bien de su único hijo, y eso es muy importante para ella. Es todo su mundo. Cuando toman esa decisión por sus hijos, a lo cual tienen todo el derecho del mundo, ¿piensan que puede afectar a otros niños? ¿Preguntas si creo que hago daño a alguien al no vacunar a mi hijo? No, no lo creo. Porque si las vacunas funcionan, ¿a quién estoy poniendo en peligro? Vamos a hablar de eso. Bien, no todo el mundo se puede inmunizar. Ese niño, por ejemplo, probablemente es demasiado pequeño para vacunarlo contra la tosferina. Si su hijo la contrae por no haberse vacunado y se la transmite a un recién nacido indefenso... Realmente no lo creo. En primer lugar, pienso que entonces lo responsable sería poner en cuarentena a mi hijo y no exponerlo a otras poblaciones potencialmente vulnerables. Muchas enfermedades se transmiten incluso antes de notar que uno está enfermo. Mi responsabilidad como madre es mantener a salvo a mi hija, pienso. Y no creo que sea su responsabilidad ponerse una vacuna, porque podamos coincidir en una fiesta y usted pueda toser cerca de ella. Sinceramente, creo que su responsabilidad es proteger su propia salud. Puede que suene... De verdad, no quiero parecer egoísta por esto. Tiene que poderse dar un paso más allá del yo me responsabilizo de mí y de mis hijos, porque a veces se hacen cosas con la mejor de las intenciones y se transmiten enfermedades. Para estas madres de Ashland, la salud es un asunto privado, no una responsabilidad pública. Para ellas, negarse a recibir una vacuna no es más importante que rechazar cualquier otra medicación para sus hijos. Pero los científicos dicen que las vacunas son especiales. Las vacunas tienen un extraño poder que otros fármacos no poseen. Si yo tomo una medicina no le cura a usted, pero si yo me vacuno y otros se vacunan, entonces usted puede beneficiarse de lo que se llama inmunidad de grupo. Juntos, estamos juntos. En otras palabras, si un cierto porcentaje de la población está vacunado, eso impedirá que se extiendan las infecciones, porque la mayoría de los que rodean al niño está vacunada. Por tanto, el virus no tiene posibilidad de transmitirse. Sin embargo, cuando un número crítico de personas no lo hace, cuando hay un descenso crítico en la inmunidad de grupo, entonces los virus pueden extenderse. Y no solo están en peligro los niños que no se han vacunado, sino también aquellos que no pueden hacerlo. Cuando un número suficiente de personas no se vacuna, la inmunidad de grupo empieza a debilitarse. Los primeros en sufrirlo son los individuos más vulnerables, los que por su edad o por estar enfermos no pueden hacerlo.
Cuando Vanessa tenía 6 semanas, antes de que se la pudiera vacunar, su única protección era la inmunidad de grupo. Entonces empezó a toser violentamente. Se puso totalmente amoratada, dejó de respirar y no sabíamos qué hacer para que pudiera volver a respirar. La sacaba fuera, volvía a meterla dentro, no respondía. Una ambulancia la llevó a urgencias pediátricas en su ciudad natal, Portland, Oregón. Por suerte, la especialista de guardia aquella noche era la doctora Cynthia Cristofani. Esta era Vanessa. Veo el vídeo y no dejo de pensar, Vanessa, respira, por favor. Porque sabíamos que un bebé de esa edad, con una vía aérea de por sí muy estrecha, que no inhala bien, puede perder fácilmente la consciencia por falta de oxígeno e incluso morir. Ahí están suministrándole oxígeno. La doctora Cristofani consiguió abrir la vía aérea del bebé y aspirarle copiosas secreciones de la garganta. Vanessa tenía tosferina o tos convulsiva. Su estado era tan crítico que se llamó a un capellán al servicio de urgencias. Vanessa tenía 40 días cuando le diagnosticaron la tosferina. Así que probablemente faltaba una semana para que le administraran esa vacuna. Lo único que protege a un bebé hasta ese momento es la inmunidad de grupo. Y en nuestro caso falló. Quiero decir que alguien de la comunidad no se vacunó o infectó a Vanessa. Después de una exhaustiva investigación, el Centro de Control de Enfermedades rastreó la tosferina de Vanessa y le llevó hasta un compañero de instituto de su hermano mayor que estaba infectado. Para los más pequeños y los más ancianos, los científicos insisten en que la inmunidad de grupo importa. Cuanta más inmunización hay en una comunidad, mejor para todos. Un 50% es mejor que nada y un 100% es como construir un muro de ladrillos alrededor de una ciudad para protegerla contra un enemigo. Es una protección excelente contra algo que puede entrar en nuestra comunidad y provocar la enfermedad. Una fuerte inmunidad de grupo podría erradicar por completo muchas enfermedades evitables con vacunas, haciendo que éstas sean innecesarias. Es lo que ocurrió con la viruela en los años 70. Hace una década la Organización Mundial de la Salud veía cerca la erradicación de la polio y también del sarampión. Pero el miedo a las vacunas que se desató en todo el mundo debilitó la inmunidad de grupo y alejó de nuevo la consecución de estos objetivos. Muchos de estos gérmenes son exclusivamente nuestros, lo que significa que si conseguimos inmunizar a un número suficiente de seres humanos simultáneamente podríamos erradicarlos. Y entonces sí, podríamos dejar de vacunarnos. De hecho, hubo una campaña para erradicar la polio del planeta Tierra, como hicimos con la viruela, y ya no nos vacunamos de la viruela porque ha desaparecido. Pero por el momento, mientras estas enfermedades existan, es posible que se produzcan brotes si la gente deja de vacunarse prematuramente. ¿Por qué les resulta tan difícil a algunos estadounidenses comprender este aspecto comunitario de las vacunas? El politólogo Hank Jenkins Smith hizo un sondeo con una muestra representativa de los estadounidenses sobre su visión de las vacunas. ¿Se les exige, sienten que la sociedad les exige que vacunen a sus hijos? Yo nunca he sentido que hubiera elección. Vamos, desde el momento en que la tuve en el hospital, nunca me dijeron, ¿quiere que le pongamos a su bebé estas inyecciones? No, me dijeron, ahora vamos a hacer esto. Así que en ningún momento me pareció que hubiera elección. ¿Cynthia? Hay una especie de presión para vacunarlos, y desde luego era lo que esperaban parientes y... Creo que es posible que vayamos al mismo pediatra. Si se pregunta a la gente si la vacunación es una responsabilidad social o una decisión de los padres, se inclinan claramente por considerarla una decisión de los progenitores. ¿Y es correcto que el gobierno les diga que tienen que vacunar a sus hijos? Deberíamos hacerlo por la salud pública, pero no creo que el gobierno deba obligarme a hacerlo. Creo que deben dejarme elegir. Es una decisión que debe tomar cada familia. Creo que se debería dejar en sus manos. Cuando algo se convierte en obligatorio, cuando el Estado puede exigir a los padres que hagan correr un riesgo a sus hijos, se introduce un elemento totalmente nuevo en el problema. Quiero decir, piense en la primera línea de esta batalla. Son pediatras, médicos de familia y escuelas las que piden que los niños tengan las vacunas actualizadas. Y estas instituciones que tenemos ahí ponen un precio al rechazo de las vacunas. Hola, Jaycee. ¿Cómo estás, nena?
Te sientes un poco sola, porque a veces parece que eres tú, la pediatra, contra los medios, contra el mundo. Creo que lo más difícil es cuando viene una familia que por internet o por las noticias o por algo que han visto en YouTube ya traen una decisión tomada. Y a veces es muy difícil traspasar esa barrera. Los pediatras tienen que escuchar. No tienen que decirnos lo que yo digo o a la calle. Tienen que decir, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo para quedar todos satisfechos en esta situación? ¿Ha hablado con su pediatra? Los días del paternalismo en las políticas médicas se han terminado. La gente está tomando el control de su propia salud. Quieren ser responsables de la forma en la que viven y no simplemente obedecer a un médico. Los médicos van a tener que superar la idea de que ellos dicen lo que hay que hacer y la gente va a obedecer sin cuestionárselo. Los padres no tienen derechos ilimitados respecto al bienestar de sus hijos. No pueden exponerlos a una enfermedad mortal, a una grave discapacidad. La ética no solo está del lado de los críticos, también está del lado de los que dicen, haced las cosas bien por los niños, haced las cosas bien por la salud pública. Hay algo en lo que pueden estar de acuerdo ambos bandos. Es mucho lo que hay en juego en la guerra de las vacunas. Por una parte, el miedo de que las comunidades se vean expuestas a graves enfermedades. Por otra, algo igualmente importante, el deseo de los padres de hacer lo mejor para sus hijos. I'm gonna race you, Dad.